Muy buenos días, Dios les bendiga nuevamente en nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 36. Y nuestro devocional se titula ¿Cómo usar tus palabras para el bien? Si incluyes palabras científicas, hay más de 1 millón de palabras en el idioma inglés. La persona promedio sabe unas 20.000 palabras, usa 2.000 palabras diferentes a la semana y habla unas 16.000 palabras al día. Tus palabras importan. Sin embargo, lo que más importa no es la cantidad de palabras que pronuncias, sino el tipo de palabra que eliges y el propósito para el que la usas. El apóstol Santiago nos dice que aunque la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, es extremadamente poderosa. Santiago capítulo 3, versículo 5. En los pasajes de hoy vemos cómo se puede usar sus palabras tal como las describe el apóstol Santiago, para bien o para mal. Cada día tienes un gran potencial, ya sea para destruir o para construir. En nuestros pasajes de hoy vamos a ver 6 claves para usar tus palabras para el bien. Vamos a estar leyendo Proverbios capítulo 4, versículos del 1 hasta el 9. En la versión Reina Valera 1960. Beneficio de la sabiduría. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo fui también hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza y corona de hermosura te entregará. El primer punto que vamos a ver aquí en este devocional es escucha palabras de sabiduría. Acuérdate que son 6 claves para usar palabras para el bien. Entonces, el primer punto que vamos a ver es escucha palabras de sabiduría. No quiero llegar al final de mi vida y mirar atrás con pesar por las decisiones que he tomado. La sabiduría te ayuda a tomar decisiones. Ahora con las que estarán feliz en el futuro. En este pasaje vemos el valor de aprender de las palabras sabias y las enseñanzas de los demás. Aférrate de corazón a mis palabras, obedece mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No olvides mis palabras ni te apartes de ella. La disposición a aprender está en el centro de la sabiduría. Aunque requiere un duro trabajo, tiene un valor inmenso. Antes que cualquier otra cosa, adquiere sabiduría. Aquí la atención se centra en que los jóvenes aprendan de los ancianos. Un padre enseña a sus hijos. Hijos, atiendan a los consejos de sus padres. Se anima a los niños a aprender todo lo que puedan de sus padres. Los padres tienen la responsabilidad de transmitir tanto sabiduría como sea posible a sus hijos. Tenemos que valorar el aprendizaje a lo largo de toda nuestra vida, estimarlo y practicarlo. Como mi abuela solía decir, el día en que deje de aprender, desearía morirme. No basta con escuchar palabras sabias, hay que llevarlas a la práctica de nuestra vida. Practica las palabras de Dios y adquirirás sabiduría. Si adquieres sabiduría e inteligencia de las cosas, te enaltecerá, abrázala y te honrará.
te obsequiará con la más bella guirnalda y te coronará con ella. Vamos a orar. Señor, enséñame a crecer en sabiduría y a escuchar las palabras sabias, así como a practicar tus enseñanzas en mi vida. Amén. Vamos a estar leyendo Mateo capítulo 24, del 1 hasta el 31, en la versión Reina Valera 1960. Dice así la palabra de Dios: Jesús predice la destrucción del templo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque os es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo, porque habrán entonces gran tribulación, cual no se ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí están, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os les he dicho antes, así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, están los aposentos, no creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. La venida del Hijo del Hombre. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará más su esplendor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. El segundo punto que vamos a ver en este devocional, según lo que hemos leído, es: aférrate a las palabras de Jesús. Segundo punto, aférrate a las palabras de Jesús. ¿Cuándo se acabará el mundo?
¿Cómo será su final? Las palabras que Jesús dirige aquí a sus discípulos tratan acerca del futuro, respondiendo a sus preguntas sobre la caída de Jerusalén, la cual sucedió en el año 70 después de Cristo, y sobre el final de los tiempos. La pregunta está en Mateo capítulo 24, versículo 2. El pasaje puede parecer confuso, pues es difícil desenredar los dos temas. El propósito de Jesús no era dar una cronología específica del futuro, sino ayudar a sus discípulos. Ayudar a sus discípulos a que no se preocuparan o se distrajeran por lo que iba a pasar. Jesús dice que al final de esta sección que empieza hoy y termina mañana, Jesús dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Versículo 35. Hay mucha incertidumbre acerca del final de los tiempos. Aún así, algunas cosas están claras. Habrá muchos falsos profetas. Habrá mucha confusión, persecución, división e incluso caídas. El amor de muchos se enfriará. Cuando todo esto suceda, será evidente para todos. La primera vez Jesús vino en debilidad. La segunda vez que venga regresará con poder, como rey. Mientras esperas el regreso de Jesús, aférrate a sus palabras y niégate a dejar que su amor se enfríe. Versículo 12. Es muy importante mantener tu corazón encendido de amor por Él, recordando tu primer amor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Como escribe Joyce Meyer, estimula el amor en tu vida hacia tu cónyuge y hacia tu familia y hacia tus amigos, vecinos y compañeros de trabajo. Comunícate con otras personas que están sufriendo en necesidad. Ora por las personas y bendícelas. Crezca hasta el punto de que uno de tus primeros pensamientos cada mañana en tu corazón sea sobre cómo puedes bendecir a otra persona ese día. Otro punto de ese devocional es: discierne las palabras proféticas. La profecía es un don del Espíritu Santo. Escucha atentamente las palabras del profeta. Este pasaje nos recuerda la importancia de las profecías genuinas. Aunque ninguna de las profecías modernas tengan el mismo nivel de autoridad que las de las Escrituras, tenemos que distinguir las profecías verdaderas de las falsas. Jesús nos advierte contra los falsos profetas que surgirán y engañarán a muchos. Mateo 24:11. Nos avisa de que los falsos profetas tratarán de engañar al pueblo diciéndoles: yo soy el Cristo. Miren, aquí está el Cristo. O allí. Jesús nos dice que no le creamos. Son falsos mesías y falsos profetas. Versículo 24. Que surgirán por todas partes. Por otro lado, Jesús reafirma las palabras de los verdaderos profetas. Anuncia que las palabras de las que habló el profeta Daniel se cumplirán. Eso lo podemos ver en el versículo 15 del capítulo que leímos. Y también lo podemos ver en Daniel capítulo 9, versículo 27. O Daniel capítulo 11, versículo 31. Y en Daniel capítulo 12, versículo 11. Y cita al profeta Isaías. También podemos encontrarlo y verlo en la palabra de Dios en Isaías capítulo 13, versículo 10 y Isaías 34, versículo 4. Se oscurecerá el sol y no brillará más la luna, las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Eso lo podemos encontrar en Mateo capítulo 24, versículo 29. De hecho, en su descripción de su regreso, versículo 27 en adelante, ver especialmente el capítulo 30, sostiene explícitamente que es el Hijo del Hombre mesiánico profetizado por Daniel. También pueden verlo en Daniel capítulo 7, versículo 13. El cuarto punto que vamos aquí a ver en este devocional que hemos leído es: pronuncia palabras que transformen vidas. Las palabras de Jesús cambiaron totalmente mi vida. Cuando tenía 18 años, desde entonces he observado con alegría y a menudo con asombro el poder de su mensaje para transformar la vida de otras personas.
Entre la primera venida de Jesús y su segunda venida, se nos ha encomendado la tarea de llevar ese mensaje del Evangelio que cambia vidas en todo el mundo. Y ese Evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Las palabras del Evangelio son poderosas y transforman vidas. El apóstol Pablo afirmó: no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Romanos capítulo 1, versículo 16. Nunca dejes de proclamar el Evangelio. Disfruta del gran privilegio de ser depositario de unas palabras que tienen el potencial de cambiar las vidas de las personas de una manera radical, desde ya en esta vida, así como para la eternidad. Vamos a orar. Señor, gracias porque tus palabras son eternas. Gracias por el inmenso privilegio de poder usar las palabras más poderosas del mundo para ver la vida de la gente transformada por Jesús. Ayúdame a aprovechar cada oportunidad para dar a conocer este mensaje a cuanta gente me sea posible. Que así sea. Vamos a estar leyendo también Job capítulo 35 y Job capítulo 36 y Job capítulo 37 en la versión Reina Valera 1960. Prosiguió Eliú en su razonamiento y dijo: ¿piensas que es cosa recta lo que has dicho? ¿Más justo soy yo que Dios? ¿Por qué dijiste: ¿qué ventaja sacaré de ello o qué provecho tendré de no haber pecado? Yo te responderé razones y tus compañeros contigo. Mira los cielos y ve, y considera que las nubes son más altas que tú. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirás de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al Hijo de hombre aprovechará tu justicia. A causa de la multitud de las violencias claman y se lamentan por el poderío de los grandes. Y de ninguno dice: ¿dónde está Dios, mi hacedor, que da cánticos en la noche, que nos enseña más que a las bestias de la tierra y nos hace sabios más que a las aves del cielo? Allí clamarán y él no oirá por la soberbia de los malos. Ciertamente a Dios no oirá la vanidad, ni la mirará el omnipotente. Cuanto menos cuando dices que no haces caso de él. La causa está delante de él, por tanto aguárdale. Mas ahora, porque en su ira no castigan, ni inquiere con rigor, por eso Job abre su boca vanamente y multiplica palabras sin sabiduría. Vamos a estar leyendo también el capítulo 36. Eliú exalta la grandeza de Dios. Añade Eliú y dijo: espérame un poco y te enseñaré, porque todavía tengo razones en defensa de Dios. Tomaré mi saber desde lejos y atributaré justicia a mi hacedor, porque de cierto no son mentiras mis palabras. Contigo está el que es íntegro en sus conceptos. He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. No otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. No apartará de los ojos justos sus ojos. Antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. Y si estuvieren prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de la aflicción, él les dará a conocer la obra de ellos. Y que prevalecieron sus rebeliones. Despierta además el oído de ellos para la corrección y les dice que se conviertan de la iniquidad. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira y no clamarán cuando él los atare.
fallece el alma de ellos en su juventud y su vida entre los sodomitas. Al pobre librará de su pobreza y en la aflicción despertará su oído. Asimismo te apartará de la boca de la angustia y al lugar espacioso libre de todo apuro y te preparará mesa llena de grosura. Mas tú has llenado el juicio del impío en vez de sustentar el juicio y la justicia. Por lo cual teme, no sea que en su ira te quite con golpe, el cual no puedas apartar de ti con gran rescate. ¿Habrá él estima tus riquezas de oro o de todas las fuerzas del poder? No anheles la noche en que los pueblos desaparecen de su lugar. Guárdate, no te vuelvas a la iniquidad, pues esta escogiste más bien que la aflicción. He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a él? ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le irá? ¿Has hecho mal? Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Los hombres todos la ven, la mira el hombre de lejos. He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos ni se puede seguir la huella de sus años. Él atrae las gotas de las aguas, al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su morada? He aquí que sobre él extiende su luz y cobija con ella las profundidades del mar. Bien que por esos medios castiga a los pueblos y a la multitud él da sustento. Con las nubes encubre la luz y le manda no brillar interponiendo aquellas. El trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Vamos a estar leyendo también Job capítulo 37. Por eso también se estremece mi corazón y salta de su lugar. Oíd atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Debajo de todos los cielos lo dirige y su luz hasta los fines de la tierra. Después de ella brama el sonido, truena él con su voz majestuosa y aunque sea oída su voz, no lo detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Porque a la nieve dice, desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Así hace retirarse a todo hombre para que los hombres todos reconozcan su obra. Las bestias entran en su escondrijo y están en sus moradas. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Regando también llega a disipar la densa nube y con su luz esparce la niebla. Asimismo, por sus designios se revuelven las nubes en derredor, para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra, lo que Él les mande, unas veces por azote, otras veces por causa de su tierra, otras por misericordia las hará venir. Escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto y hace resplandecer la luz de la nube? ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? ¿Por qué están calientes tus vestidos cuando Él sosiega la tierra con el viento del sur? Extiende tú con Él los cielos, firmes como un espejo fundido. Muéstranos que le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Será preciso contarle cuando yo hablare. Por más que el hombre razone, quedará como abismado. Mas ahora ya no se puede mirar la luz esplendente en los cielos. Luego que pasa el viento y los limpia, viniendo de la parte del norte la dorada claridad. En Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso, al cual nos alcanzamos grande en poder y en juicio al cual no alcanzamos grande en poder y en juicio, y en multitud de justicia no afligirá.
Lo temerá por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Vamos a estar leyendo el punto de los capítulos que acabamos de leer. Punto 5. Evita pronunciar palabras vacías. Los ataques verbales de Liu continuaron con su habitual mezcla de falsedades y medias verdades. Afirmó: te aseguro que no hay falsedad en mis palabras, capítulo 36:4. Cuando de hecho lo eran. Insinuó que nuestros pecados no afectan a Dios, capítulo 35, versículo 6. De hecho, nuestros pecados sí tienen un efecto en Dios, como vemos en su máxima expresión en la cruz de Jesús. Irónicamente, Eliú dijo algo acerca de Job que, aún no siendo cierto, sino que lo era para él mismo, dijo: pero tú, Job, abres la boca y dices tonterías, hablas mucho y no sabes lo que dices, versículo 16. Pero Job, estás diciendo cosas sin sentido, versículo 16. Eliú hace una perfecta descripción de su propio discurso. Son palabras vacías dichas sin conocimiento. Eliú habla mucho criticando a Job. El hecho de que todos seamos capaces de decir tonterías no significa que debamos callarnos. Al contrario, significa que debemos ser conscientes del enorme potencial que todo ser humano tiene para influenciar en las vidas de los demás con su lengua. Puede que no tengamos el poder que viene del dinero, la fama o la posición, pero todos tenemos el poder y el potencial que viene de ser capaces de comunicarnos con palabras. Palabras buenas, por supuesto. Punto 6. Dice: practica las palabras de Dios. Eliú dijo unas cuantas cosas en este pasaje acerca de las palabras de Dios, solo algunas de las cuales eran verdad. Capítulo 37, versículo 4 y 4 al 13. Por fortuna, Dios mismo está a punto de hablar. ¡Qué alivio! Hemos tenido que soportar palabras vacías de falso consuelo, capítulo tras capítulo. Así es el mundo en el que nosotros vivimos. Es un gran alivio cuando Dios habla. Las palabras de Dios son como el maná del cielo o como el agua en el desierto. Así es. Vamos a estar orando y agradeciéndole al Señor por su bondad y porque Él siempre nos habla. Señor, que las palabras que yo pronuncie hoy sean guiadas por el Espíritu Santo. Pon una guardia sobre mis labios y vigila mi lengua. Gracias por haberme hablado, por hablarme y por que tus palabras son poderosas y transformadoras en mi vida. Ayuda a ser alguien que escucha tus palabras. Ayúdame a ser alguien que escuche tus palabras y que habla de ellas y las pone en práctica. Amén. La pastora Pipa añade: el Liu me resulta aburrido. A mí también. Acordémonos que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel y la pastora Pipa Gumbel. Hemos terminado y acuérdense que la voz que dio vida a este devocional fue la voz de Angélica Rojas.